Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Zenit Sport. Hoy tenemos con nosotros a Robert Tejero, preparador físico del Barcelona Sporting Club de la Liga de la Primera División de Ecuador. Así que nada, sin más dilación, nos dejamos con la entrevista. Bienvenido, Robert. Bueno, Pablo, muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder compartir este espacio y este tiempo con todos vosotros. Así que va a ser un placer poder compartir este momento. Lo primero que yo me encontré, o sea, el microciclo tipo creo que lo he repetido muy poco. Y eso es algo que todos los profesionales tenemos que tener claro, ¿vale? Que encontrar una semana tipo, a ver, es muy difícil, sobre todo cuando juegas doble o triple competición. Pero nuestra semana tipo, si tuviéramos que encajarnos dentro de esa semana, comienza con, sobre todo, planificando la lo que es la carga más uno después de la competición. Esa más uno es la que, en teoría, ya tiene que estar trabajada antes de finalizar la competición, porque normalmente nosotros viajamos en vuelo charter, venimos, descansamos y nos levantamos por la mañana para poder realizar esa sesión más uno compensatoria y otro grupo regenerativo. Entonces, esa sesión ya tiene que estar diseñada de antemano, ajustándola un poco al minutaje de cada uno de los jugadores, ¿vale? Pero esa sesión ya tiene que estar finalizada para que cuando nos levantemos por la mañana, porque nos tenemos que levantar temprano, para que las condiciones climáticas sean favorables, ya la tengamos diseñada. A partir de ahí, normalmente el más 2 solemos hacer la recuperación y es el día que el cuerpo técnico se reúne para poder trabajar y perfilar todo lo que es la semana de entrenamiento, el -4, el -3, -2 y -1. Eh, Cuando el entrenador estipula las directrices de trabajo y de aquello que tenemos que corregir y que tenemos que implementar en nuestro modelo de trabajo para el próximo partido, cuando todo eso está bien definido, entonces entra el trabajo de preparo físico, que es como una ingeniería inversa. Es decir, primero se estructuran los bloques y los contenidos tácticos y por último se introduce toda la preparación física y es la que afina y une todo el tejido de contenidos que se van a presentar a lo largo de la semana. Eh, en esas reuniones siempre ya hay unas reuniones ya semanales, tanto previas del entrenamiento como posteriores, que son de ajuste para ajustar y afinar lo que es la sesión del día y retroalimentar la propia sesión del día si son al final, y poder enlazar lo que es la sesión del día próximo con aquellos contenidos que igual no se han asimilado de la manera correcta en ese día, o afianzar los que realmente queremos presentar en lo que es la próxima competición. Y por último, lo que son los 2 últimos días, ya hay una parte, de afinamiento, donde el cuerpo técnico realmente acaba de ajustar lo que son las cargas, donde se dosifica si la semana ha quedado, muy elevada, o desajustada en algunos jugadores, porque al final muchos tendemos a analizar el grupo, pero yo creo que cometemos el error de no analizar las personas. Y realmente yo creo que ahí realmente es donde nosotros tenemos que afinar bien esas piezas, ¿no? Durante la semana, pero lo que sería la semana tipo aproximadamente, sería, pues, de esa manera, ¿no? Un poco Perfecto. terminando la semana ya, pues, enlazando con la próxima competición. Entiendo que también, bueno, un partido, por ejemplo, si se juega el sábado y tenéis otro partido el miércoles, esa semana tipo y este tipo de cargas, pues variarán en función de la semana, porque, bueno, al final vas a tener 3 partidos, por así decirlo, en 7 días, Mm, todo eso variará. claro. A ver, aquí es una cosa que yo, por ejemplo, por mi formación, viví y experimenté. Cuando yo llegué, en este caso, mi primera experiencia fue en Bolivia. Cuando yo llego, yo tengo, pues bueno, pues, mi formación académica, ¿no? O extracurricular también, pero cuando llegas y te dan la primera oportunidad de poder entrar en un equipo de primera división y te dicen que ese equipo está a 3.700 metros de altura y es uno de los equipos que compite a mayor altura, claro, uno se presenta allí diciendo, bueno, supongo que no afectará tanto al juego. Claro, el juego cambia totalmente, cambia totalmente. ¿Y por qué te lo digo? Porque la semana de trabajo, ese día de recuperación, muchas veces se alarga más días por las exigencias de jugar
en altura. Es decir, yo puedo venir de un partido muy exigente o tener 2 partidos durante esa semana y los 2 que sean en altura, o que uno sea con una alta humedad y calor y el otro sea en altura. Eso me afecta muchísimo en la recuperación, en las cargas de inicio de la semana, en lo que es la fase de optimización, porque sé que no puedo alargar mucho las cargas y tengo que ajustarlas y tengo que ser mucho más preciso. Entonces, claro, en función de dónde juegue, que esto es algo que el preparador físico europeo no tiene mentalidad y que, sin embargo, sudamericano y centroamericano sí que está mucho más presente en nuestras planificaciones, que es el contexto de juego. El no solo contra quién jugamos, sino dónde jugamos. Entonces, esto nos obliga no solo a conocer el rival, sino conocer el entorno y ser expertos en el entorno donde vamos a jugar. En qué momento viajamos, en qué momento vamos a tomar los diferentes alimentos y qué tipo de alimentos vamos a tomar y si es mejor hacer noche o no hacer noche en el partido, porque todo eso afecta a la planificación semanal. Y todos esos entresijos son entresijos que realmente no te cuentan en los libros y que los tienes que vivir. Pues qué bueno. También, bueno, sobre todo te hago la pregunta esa de jugar entre semana, porque ahora, obvio, jugaréis entre semana, pero bueno, tú vienes también de entrenar en España, donde al final los partidos en segunda B de equipos de menor categoría, pues bueno, suelen ser sábados y domingos. Entonces, bueno, te quería preguntar si has encontrado muchas similitudes entre la preparación física que hay en España y la que estás haciendo ahora ahí en Latinoamérica. ¿Hay más similitudes o hay más diferencias? Bueno, pues a ver, en cuanto a la preparación física, una claro, el estar en primera división, todo significa que tienes más recursos materiales y humanos. Y todo eso también complica, porque claro, trabajar con más personas también es coordinar a más personas. Y eso dificulta también la preparación física. Es decir, las sesiones de entrenamiento tienen que estar muy bien organizadas, muy detalladas, para que no tengamos errores, sobre todo de comunicación, que es uno de los factores importantes que podemos tener. Entonces, la primera parte es la parte de diseño y comunicación. Esa es la primera que cambia en cuanto a la preparación física. Diseñar bien, adaptarte bien al contexto y comunicar muy bien lo que quieres hacer y el por qué lo quieres hacer, para que realmente los diferentes recursos humanos trasladen muy bien esa información a los jugadores. Luego, el biotipo de jugador. Eso también es una de las cosas que cambia muchísimo en cuanto a España. El biotipo de jugador, aquí son jugadores que pueden ir desde personas más blancas, más perfil más europeo, perfil más mestizo o perfil de jugador más, ¿cómo podemos decir? Más africano, más fuerte, una Mm, genética mucho más corpulenta, jugadores que con muy poco que hagan se adaptan muy rápido, mejoran muchísimo, y eso es algo que yo en España no lo pude vivir y que sí que lo estoy viviendo aquí. Jugadores más respondedores a las cargas de entrenamiento. Muchas de las cosas que podemos hacer de la metodología que en España parece normal, aquí en ciertos clubes puede sonar innovadora. También eso afecta cómo introducirlo al jugador. Puede ser que el jugador, por su cultura y por los diferentes profesionales que haya podido tener, no sé, una metodología mucho más tradicional y nosotros, quizás con una metodología más integradora, que para nosotros igual es normal tenerla porque es muy fácil, por ejemplo, en España, encontrarte con jugadores que son licenciados o que están estudiando o que están en formación, pero que aquí en Sudamérica o Centroamérica no están habituados. Entonces, podemos ser que vengamos con nuestras ideas, que querramos morir con ellas y no adaptarnos, y creo que eso es el primer error que puede suceder en cuanto al desempeño o a la implementación de nuestros métodos de preparación física. Y tenemos que adaptarnos muy bien a los jugadores y a las personas que tenemos delante, porque no solo son jugadores, sino que son personas. Y perfecto, tenemos que entender el recorrido que ellos tienen. Y eso es algo que también, pues bueno, me ha tocado vivir. perfecto.
Bueno, luego siguiendo un poco esto, sobre todo, ¿qué aspectos consideras fundamentales en la preparación física de los jugadores a lo largo de la semana? Sí. Pues bueno, a ver, el primer aspecto fundamental es que el jugador esté bien educado. O sea, el jugador tiene que tener una buena educación deportiva en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la recuperación. Para mí eso es clave y eso es un rol que nosotros tenemos que asumir como preparadores físicos, ¿vale? Eso es lo primero. El primer aspecto que creo que tenemos que tener en cuenta en, en cuanto al jugador, ¿no? Y luego, pues bueno, en cuanto a aspectos que podíamos tener en cuenta en cuanto al jugador, que puede afectar durante la semana, pues mira, lo primero de todo es que tengan el hábito, que esto es parte de educación, de hacer activaciones previas a las sesiones. Esto para mí es fundamental. En muchos clubes no hay hábito y es nuestra obligación instalarlo, ¿vale? Entonces eso es lo primero. Y lo otro es el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza para mí yo creo que es fundamental que el jugador lo pueda realizar. Eso para mí yo creo que son los dos aspectos, las activaciones y los trabajos de fuerza, creo que son fundamentales a lo largo de la semana, que el jugador lo tenga en cuenta, pero no impuesto, sino que realmente convenzcamos a ese jugador de que realmente los porqués, ¿no? Tiene que hacer esas cosas. Yo Exacto. creo que son los dos aspectos fundamentales. Mira, eso también que te quería ir por ahí, sobre todo porque, bueno, al final, ¿cómo hace un preparador físico, un entrenador, a la hora de intentar convencer, vamos a ponerlo entre comillas, a un futbolista rebelde, ¿no? Ahora ya sabemos que al final se hacen sesiones de gimnasio, recuperación, nutrición, baños de agua fría, pero Mm. bueno, antes no era así, entonces, ¿cómo puedes convencer a un futbolista profesional de que al final la recuperación es importante para rendir mejor? Y sobre todo también pues el descanso, y que al final tener una buena masa muscular le va a prevenir de lesiones y va a hacer que aumente su rendimiento. Claro. Yo creo que los primeros jugadores que pueden convencer son los que más peso tienen dentro del vestuario. Si realmente te ganas a esos jugadores, ahí hay mucho avanzado. Lo que pasa que es verdad que es los que más creencias y más hábitos pueden tener, y también es difícil hacerlo. Pero si realmente te ganas ese grupo, es mucho más fácil que toda esa corriente que quieres impregnar al resto de compañeros o de jugadores llegue. Luego tenemos otro punto de foco que también es muy importante, que es el jugador lesionado. Aquel jugador lesionado que se ha puesto en tus manos, que al final no ha tenido más remedio que creer en tu trabajo y le ha ido bien y has ido educándolo, también es otro punto de influencia dentro del grupo. Y luego apoyarnos también en casos de éxito, en aquellos jugadores, tanto bien del medio local, exjugadores o jugadores que estén en otras ligas superiores, que también les haya ido bien. Yo creo que son 3 puntos a favor importantísimos para poder llegar al jugador, porque lo importante de esto es llegar al jugador, ¿no? Y convencerlo de que realmente esto es bueno. Luego siempre tenemos la ciencia, esas presentaciones que se tienen que instalar en pretemporada, que se tienen que ir repitiendo a lo largo del año para ir justificando un poco esos medios. Y luego al final los resultados, realmente los resultados de que el equipo, por ejemplo, tenga una tasa de lesiones más elevada el año anterior y este año pues tenga una tasa de lesiones inferior. Si el jugador está mayor tiempo disponible y sano, al final el jugador va a creer en tus métodos de trabajo. Exacto. Y al final también te lo pregunto, porque bueno, si miramos 15 años atrás, al final, por ejemplo, pues una lesión de ligamento cruzado anterior, muy poca gente se recuperaba de ella, y al final ahora, pues bueno, suena malo decirlo, pero al final nos hemos como un poco acostumbrado a que un deportista tenga esa lesión y vuelva a un nivel de como estaba antes. Y creo que al final, pues eso, todo el avance de la ciencia, pues al final es lo que es. Por eso también te quería preguntar un poco cómo han cambiado las propias metodologías en la preparación física en los últimos años. Bueno, pues la verdad que hemos pasado de una metodología, creo yo, mucho más tradicional, mecanicista, repetitiva y donde el jugador no era partícipe de su proceso,
a una teoría o una filosofía de trabajo mucho más ecológica, donde el jugador está inmerso y forma parte de su proceso de manera activa, de su proceso de enseñanza y aprendizaje, donde entrenador o cuerpo técnico y jugadores coexisten para la mejora de tanto individual como del grupo y en el diseño de tareas, realmente buscando las necesidades del jugador, hablando con él y abriéndonos, tanto jugador como cuerpo técnico, para encontrar esos puntos tanto fuertes como débiles a mejorar. Y para mí yo creo que es uno de los avances, para mí más importantes y creo que hacia donde tiene que ir la metodología de entrenamiento, que es el de hacer partícipe activamente al jugador de fútbol, de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Para eso el jugador tiene que ser capaz de autoevaluarse, de saber o ser conocedor de su estado, de su rendimiento, y para eso significa mucha educación. Y creo que este tipo de metodología al jugador lo hace mucho más feliz. Poder estar inmerso dentro de este proceso y ser partícipe de su proceso de mejora. Y creo que para mí es uno de los grandes cambios. Es difícil porque hay que estar actualizado, hay que saber de las personas, hay que entenderlas, no solo son datos, porque al final no somos números, somos algo más que todo eso. Y esos números al final cobran sentido si tienen contexto. Y las personas tienen contexto, tienen familias, tienen entornos que muchas veces pasamos por encima y pensamos que el jugador, pues hoy los datos condicionales han sido malos, o bien porque el diseño de las tareas ha sido malo, o porque el jugador no tiene implicación y quizás hay otros problemas que nosotros no hemos conocido y que no somos conocedores y puede ser que nos perjudique mucho en lo que es el entrenamiento, ¿no? Y creo que tenemos que ir dejando un poco esa metodología más antigua, ir renovándola y ir sumergiéndonos hacia una metodología mucho más ecologista, ¿no? Y donde el Pero bueno, entorno cobre mucha importancia. has hablado de que, bueno, al final las metodologías han avanzado, la tecnología ha avanzado y sobre todo también has mencionado la palabra datos. Vamos a ir por ahí. Al final, con todo el uso que hay ahora de datos, del Ujú. GPS y todos los que estos aportan, ¿no hay un poco de riesgo de ahogarse en datos? Y bueno, en tu caso, sobre todo también, ¿con qué datos específicos te sueles quedar tú o aquel que te puede interesar más? Claro. Pues mira, como bien te he dicho, el contexto es determinante, ¿no? Y poner esos datos dentro del contexto para mí es fundamental. Si no, al final, o sea, por ejemplo, una botella de agua cobra poco sentido si estás en un manantial lleno de agua, pero tiene otro sentido totalmente diferente si estás en el desierto. Y al final es una botella de agua, no cambia, su contenido no cambia, ¿no? Y los números exactamente lo mismo. O sea, si venimos de altura y quiero comparar mis resultados que he hecho en el llano contra los que he hecho en altura, me voy a confundir, me voy a confundir, me voy Exacto. a confundir. Entonces, poner límites al entrenamiento en sesiones donde tengo que tener ciertas cargas de asimilación o de objetivos, ¿no? Que tengo que perseguir y limitando esos objetivos a los datos que he obtenido en altura, ya tengo el primer error. El primer error porque mis datos van a estar desfasados totalmente, ¿no? Entonces, esos datos para mí tienen que tener contexto, porque si no tienen contexto va a ser muy difícil. Si me preguntas, bueno, y en la sesión, ¿qué datos, no, puedes tener en consideración? ¿Cuáles consideráis? Al final yo tengo los básicos y siempre me he hecho la misma pregunta. ¿Cómo puedo contextualizar estos datos para que cobren más sentido? Primero de todo, yo lo que intento es intentar enlazar esos datos individuales, porque los reportes siempre son individuales para el jugador, no son de equipo, con esos datos tácticos. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos el informe, el que el jugador tenga también por ejemplo, en el grupo, el equipo, si ha estado distanciado cada 15 minutos, la distancia que ha estado distanciado entre el primer y el segundo jugador. ¿Por qué? O sea, entre el primero y el último jugador. Si esa distancia ha sido más larga, lo normal es que se corra más y que haya más high speed. Si esa distancia ha sido más corta,
posiblemente lo que nos provoque es que el número de aceleraciones y desaceleraciones sea superior, porque las distancias y los esfuerzos son más cortos. Pero también puede ser que si la posesión del partido, que la podemos saber por cada 15 minutos, es superior y mi carga condicional ha sido superior, posiblemente yo pueda sacar una relación de que hemos corrido más, pero también lo hemos hecho más con balón, porque hemos tenido más posesión de balón. Entonces, eso a mí me ayuda a contextualizar realmente si lo que hemos hecho ha tenido un sentido en el juego, dentro de los límites que podamos tener en conseguir esa información. Pero a mí me ayuda a contextualizar mucho mejor los datos, tanto los datos que normalmente tenemos, que son los de aceleración de alta intensidad y desaceleración, los de high speed, los de sprints, la distancia total y high metabolic. Esas normalmente suelen ser las variables o las métricas que observamos, pero que intentamos enlazar con esos datos tácticos, para que realmente cobren un mayor sentido y representen mucho mejor el contexto en el que hemos estado. Perfecto, perfecto. Y sobre todo también cómo esos datos se pueden integrar bueno, en el trabajo diario, en una sesión diaria de entrenamiento, cómo se miran esos datos, en qué te fijas y sobre todo cómo se integran bueno, en el trabajo diario. Claro. Cuando una de las ventajas que un preparador físico puede tener es el poder estar siempre con el mismo cuerpo técnico. El estar siempre en el mismo cuerpo técnico te ayuda a conocer muy bien al entrenador y al grupo de trabajo, qué tipo de tareas suelen implementar. Normalmente muchos entrenadores llevan el playbook, que es un poco el que le llamo yo, que es el libro de juego de tareas, Mm, que suelen repetir allá donde están, ¿no? Y que suelen implementar. Entonces, al final acabas estudiando muy bien la tipología de la sesión, qué cargas se suelen ir repitiendo a lo largo de los equipos en los que estás y de los match day. En mi caso, yo como tengo esa ventaja, puedo tener muy bien estudiado qué tipología de sesiones solemos repetir y si ese día, por ejemplo, ese match day -4 suele estar muy por encima o muy por debajo de lo que normalmente solemos hacer. Eso siempre yo lo que he hecho también ha sido corroborar con la ciencia, que es lo que marca la ciencia. El problema de la ciencia que encontramos es que los estudios están hechos en diferentes contextos que no representan el mío y que difícilmente puedo adaptar. Sí que puedo considerar como guía, pero realmente yo tengo que estudiar mi contexto y tengo que adaptar esos datos a mi contexto y a mis jugadores, porque pueden ser totalmente diferentes. No son el mismo número de aceleraciones y desaceleraciones que acontecen a 3.700 metros que en el llano, a 0 metros sobre el nivel del exacto. mar. Eso totalmente cambia. Entonces, yo lo que hago es, con los porcentajes de trabajo de cada uno de los días, con la tablet que tenemos para el S Vivo, para controlar lo que son las sesiones de entrenamiento, tengo estipulados los umbrales para cada uno de los jugadores. Entonces, en función del minutaje del jugador, porque hay jugadores que no juegan todo el partido, entonces no tienes los resultados de todo el partido, entonces te tienes que ir al perfil de posición de ese jugador, que es lo más individualizado que podemos tener. Entonces, a partir de ahí, Es un poco lo que quería también tirar por ahí, sobre todo de saber si tenéis umbrales específicos por posición, de decir, pues un lateral derecho, por la exigencia de su posición, tiene que hacer X números de aceleraciones, X desaceleraciones, o tiene que recorrer estos metros en función de nuestro propio sistema de juego, de cómo queremos jugar o de cómo ha ido el partido. eso es, eso es. Nosotros lo que tenemos es eso, todos los días tenemos la tablet, tenemos una persona que se encarga exclusivamente del registro de datos GPS y del control de esas variables con la tablet. Nosotros estipulamos los diferentes umbrales para cada uno de los jugadores y si no tenemos para cada uno de los jugadores para su perfil, ahí representa el perfil, es el que marca los umbrales y el jugador simplemente lo que tiene que dar es llegar a ese número de aceleraciones, desaceleraciones, a ese porcentaje respecto al match day. Aquí el problema está cuando tienes sesiones mixtas. Es decir, tú tienes un match day que pueda ser, no sé, quizás sea un match day +2, -4. Unos jugadores están en +2, otros están en -4,
tienes una parte conjunta, otra parte diferenciada. Aquí es cuando vienen los problemas, realmente. Entonces, hay que tener diferentes umbrales para aquellos jugadores que están en -4 y aquellos jugadores que están recuperando y están en +2. Entonces, los umbrales ahí Adaptarlo. tienen que ser diferentes, tienen que ser diferentes. Y ahí es donde la tecnología nos tiene que ayudar a dosificar lo que son las cargas de entrenamiento. ¿Tú le das mucha importancia a los datos o eres más de, pues al final, ver un poco, pues eso, saber si hay diferencia entre lo que veis en el campo y sobre todo lo que dice el GPS? ¿Tú te fijas mucho en esos datos o eres más de sensaciones? No, a ver, las sensaciones son importantes, la percepción, pero siempre apoyarte de los datos a veces mm, te hace entender un poco mejor la realidad. Creo que no los tenemos que dejar de lado, creo que tienen que estar presentes dentro del análisis, pero a mí me sirve mucho también, por ejemplo, el Z-Score, que nosotros lo tenemos limitado y nosotros tenemos un informe de entrenador, que ese sí que lo elaboro yo personalmente, que realmente lo tenemos los umbrales. ¿Qué nos está diciendo? Si esa sesión suele tener una variación muy grande respecto a las otras sesiones de la misma tipología. Es decir, si el match day -3 de hoy ha sido muy superior o muy inferior a lo que normalmente lo veníamos haciendo. Y en qué variables normalmente nos hemos excedido o, en su defecto, no hemos podido llegar. Entonces, yo sé que si esas variables han estado sobresolicitadas, por ejemplo, en el sprint, y yo tengo un match day -2, saber que esa variable no la voy a sobresolicitar porque ya la he trabajado el día anterior. Bien porque el entrenamiento se ha alargado, bien porque ha habido un defecto en el diseño de la sesión, bien porque el juego ha salido mejor de lo que pensaba y fluía y tenía mucha continuidad. Pueden venir de muchos factores, ¿no?, que puedan hacer modificar esa variable. Pero para mí los datos no son decisivos, pero sí ayudan mucho a la interpretación. Vale. Bueno, pues también eso, sobre todo lo de los datos, saber un poco qué diferencias hay, por ejemplo, un día de partido, en los datos que te puede proporcionar un lateral, un medio centro y un delantero. Entiendo también que varía, pues hay muchas variables, saber si ha sido un partido mucho más defensivo a nivel del equipo, saber si hemos corrido mucho más con balón para adelante, hemos presionado. Entonces, bueno, saber un poco cómo varían estos datos, por ejemplo, de un lateral, un medio centro y un delantero. ¿Cuáles son las diferencias? Pues la verdad que, a ver, depende de los laterales, porque a veces comparar laterales, cuando comparas lateral izquierdo con lateral derecho, ya tienes la primera diferencia, porque puede ser que Mm. el juego se desenvolupe más por un carril lateral derecho, por ejemplo, que por el izquierdo, y eso ya a nivel condicional ya condicione el juego, ¿no? Y esa discrepancia que puede haber entre laterales. Por eso a mí me gusta mucho diferenciar lateral izquierdo, las variables del lateral izquierdo, y luego las de lateral derecho si tengo que comparar a algún jugador y ponerle esos umbrales de objetivos, no poner solo laterales. ¿Por qué? Porque los perfiles normalmente suelen ser diferentes. Al igual que tener un delantero más posicional o un delantero de ruptura. El número de sprints yo no puedo conseguir o no puedo determinar que ese jugador que no tiene desmarques de ruptura realice el mismo número de sprints o de high speed que el delantero que sí que va a ruptura, por ejemplo, ¿no? O al revés. Entonces, eso para mí ya es determinante y ahí voy a encontrar perfiles totalmente diferentes. O sea, al final no es tanto individualizar, sino personalizar, que creo que es un poco la diferencia, ¿no? Entre individualizar y personalizar. Individualizar, por ejemplo, una camiseta M puede servir para muchas personas, pero si en la camiseta M pone DT, yo sé que es la M del entrenador, no la M del preparador físico. Esa camiseta es personalizada y creo que nuestras sesiones de entrenamiento tienen que ir personalizadas en ese aspecto. Entonces, ahí vamos a tener muchas discrepancias y muchos valores. Entonces, lo que tiene que entender el preparador físico es qué tipo de jugador tengo. Cuanto antes conozca ese jugador, ese perfil, mucho mejor, porque antes podré determinar cuáles son los objetivos y afinarlos mucho más al jugador. Entonces, marcar de decir, bueno, un jugador hace, no sé, 8.000 metros, otro hace 10.000 metros,
depende un poco del partido también, porque eso la gente lo tiene que tener en cuenta, que depende del partido, porque el partido tiene diferentes momentos. Hay momentos donde estás Exacto. más replegados, momentos donde te toca contraatacar más, momentos en el que se para mucho el juego porque los jugadores necesitan oxigenar y necesitan realmente respirar porque están en altura y necesitan, por ejemplo, saques de banda, saques de portería, hacerlos más lento, y podemos caer en el error del equipo, de que el equipo físicamente ha estado mal. Y además Entonces, que cada partido allí será un reto. Tema de altitud, tema de humedad, tema de calor, al final eso es una situación cambiante que va cambiando también cada fin de semana. claro, todo eso cambia. A mí me ha tocado ser, por ejemplo, el beneficiario de estar entrenando y jugando a 3.700 metros de altura, y ahora con Barcelona me toca estar en la parte contrapuesta, estar en el llano y tener que ir cada fin de semana a competir a la altura, con la desventaja que eso supone. Entonces, mis diseños de entrenamiento tienen que ir dedicados a saber qué voy a jugar en altura, qué es lo que me va a requerir la altura, cuál es el ritmo de la altura y cómo tengo que ir adaptándome también en función del resultado si me va beneficiando, para que me ayude también a recuperar y a realmente tener mayor capacidad de poder repetir esfuerzos a lo que es el final del partido, que es normalmente donde los equipos de altura pues te Lo más pueden crítico, exacto, ayudar a ganar. Claro. exacto. Bueno, pasando un poco ya, bueno, hemos hablado también bueno, al final el fútbol ya pues, ha evolucionado todo, es mucho más físico. Quiero pasar a preguntarte más sobre las lesiones en el fútbol y sobre todo cómo prevenirlas. ¿Cuáles crees que pueden ser los aspectos fundamentales a la hora de prevenir estas lesiones que vemos bueno, porque hay muchos partidos, al final los equipos cada vez son más físicos y un poco eso. Bueno, para mí hay dos factores clave que se producen antes de entrenar. Uno es la comunicación de todo el staff, cuerpo médico, staff y cuerpo técnico. Para mí esa es la primera de todas, la comunicación, el saber cómo está cada uno de los jugadores. Esa es la primera. Y la segunda te diría también el tema de la gestión de las cargas. La gestión de las cargas para mí es determinante. El saber gestionar bien las cargas, cuándo saber apretar y cuándo no hay que apretar, para mí es fundamental. Esos dos aspectos para mí son pilares básicos. Y otro de los aspectos que también son fundamentales es el hablar con el jugador. El hablar con cada uno, encontrar un momento para poder hablar con ellos, para saber cómo se encuentran, porque muchas veces el jugador, si tiene confianza con el preparador físico, te cuentan muchas cosas que a veces el médico no sabe. Si tú le das la confianza de que te puede contar una cosa que tú le puedes ayudar y que eso puede hacer que no le merme su rendimiento ni el desempeño del fin de semana, es decir, que pueda jugar, el jugador va a confiar contigo. Si eso no lo consigues, muchas veces el jugador va a entrenar con una molestia, se va a esforzar con una molestia y posiblemente en el partido caiga o recaiga de esa lesión. Vale, entonces la comunicación es más importante de lo que nosotros nos creemos, ¿vale? Y que pienso que es uno de los puntos débiles que todos tenemos. Y luego, ya en la parte práctica, te diría, la parte de activaciones, para mí esas activaciones son básicas, sobre todo la parte de movilidad. Creo que el jugador sufre mucho de movilidad, sobre todo de caderas. Para mí yo creo que es uno de los puntos a trabajar. Y luego lo que es todos los días hacer algo de fuerza, algo de fuerza. Para mí, aunque sea poco, es fundamental, fundamental para poder prevenir lesiones. Creo que son de los aspectos. Pero si me dijeras cuál es el más importante, para mí te diría que es el tema de la comunicación. Un poco con lo que has dicho de la comunicación, esa parte de, pues bueno, vamos a llamarlo ser, por ejemplo, psicólogo. ¿Cómo sabes cuando un futbolista, sobre todo, está al límite y lo tienes que dosificar? Entiendo que va mucho por la parte de la comunicación, pero si Mm. no hay tanta comunicación con un jugador, es más hermético, no habla tanto con el cuerpo Mm. técnico. ¿Cómo sabes un poco cuando lo tienes que dosificar? Y bien, o por sensaciones tuyas o bien por datos de Sí. GPS. Pues mira, hay muchos jugadores porque como esto va de personas,
hay muchos jugadores que son más introvertidos y que les cuesta acercarse y hablarse con el preparador físico. Primero de todo, nosotros tenemos el wellness. El wellness, ahí el jugador se expresa cómo está, con los 5 ítems: dolor muscular, estado de ánimo, fatiga, ¿vale? Ahí es donde el jugador ya tiene el primer contacto y la primera comunicación, aunque no es directa, pero tú ya tienes esa primera comunicación con el Mm. jugador. Si realmente donde yo creo que fallan esas cosas, estos sistemas, es cuando el jugador responde y el preparador físico o el cuerpo técnico o el cuerpo médico no se acerca hacia el jugador a establecer esa comunicación de decir, bueno, ¿qué ha pasado? Que veo que aquí me has puesto que tienes un dolor muscular, veo que el sueño, la calidad del sueño no ha sido buena. Ahí es cuando creo que están los primeros errores. Si nosotros vamos preguntando y vamos viendo de, aunque el jugador esté Al bien, final lo sacas. claro, si el jugador pone 5 en todo y está bien, pero tú te acercas y dices, muy bien, he visto que has respondido muy bien, que hoy te encuentras muy bien, él sabe que lo estás mirando. Entonces, él te va a responder bien. Eso para mí es el primer factor. Y luego muchas veces el GPS, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Esta semana, que los datos de aceleraciones y desaceleraciones para un jugador han sido muy bajas. No teníamos reportado dolencias alguna. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con él, sí que te dice, tengo problemas, por ejemplo, en pubis. Te das cuenta que los datos GPS que estaban marcando sí que tenían una correlación con el dolor que estaba presentando el jugador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar rápidamente las cargas. Primero de todo, comunicar y establecer un plan de trabajo con el cuerpo médico y rápidamente diseñar estratégicamente las cargas de entrenamiento, dosificar muy bien para recuperar ese jugador e ir combinando ese trabajo entre lo que es el equipo y el trabajo más personalizado para que realmente esa dolencia vaya desapareciendo y vayamos ayudando al jugador, sabiendo que estamos velando por su salud. Para Exacto. mí esto es Además, clave. has hecho referencia al sueño, yo también lo he hecho antes con el descanso. Un poco cómo, bueno, cómo vosotros medís el sueño de todos los jugadores, es decir, cómo lo monitoreáis. ¿Es una cuestión personal? ¿Obliga el equipo a monitorear todo esto? ¿Cómo funciona? Sí, a ver, es para mí, pues bueno, es una de las partes importantísimas, el sueño, la calidad del sueño, ¿no? Y que es una de las cosas que enfatizo cuando hablo con ciertos jugadores. La calidad del sueño nosotros solo la valoramos a través del cuestionario wellness. O sea, realmente lo podemos saber en ese aspecto, que sí que correlaciona muchísimo cuando tenemos un viaje, cuando es un +1, un +2, donde la calidad del sueño, sobre todo de aquellos jugadores que más han jugado, presenta los mayores déficits. Pero sobre todo, la única manera que yo ahora mismo, con los medios que tenemos, podemos ayudar al jugador es educándolo. Educándolo en saber qué En tipo de hábitos. luz tiene que tener, correcto. O sea, para mí la clave es esa, los hábitos, qué tipo de luz, saber que a la hora del sueño a qué hora tiene que ser, saber que el uso de las pantallas, de la luz azul, el tema de despertar, si podemos con la luz solar, o sea, por ejemplo, que aunque parece una tontería, no tener esa luz directa o luz blanca cuando que pasa mucho en las concentraciones, te levantas, porque en la altura, puede ser que la micción sea superior y con mayor frecuencia, el juego se tenga que levantar varias veces y prenda las luces. No es lo mismo tener una luz indirecta que pueda estar por debajo de los muebles, que una luz que esté arriba en el techo. Puede desvelar y cortar esa segregación de melatonina solo el hecho de la distribución de las luces. Y creo que es algo de los factores. Cuando me dicen, ¿a qué hotel podemos ir, este o este? Pues a veces me puedo desempeñar o puedo balancear, o la balanza se puede ir hacia un lado o hacia otro solo por el tipo de luces que pueda tener un hotel. Porque sé que eso me va a ayudar a conciliar el sueño cuando el jugador se levante por la noche. Me Es solo doy, esos detalles pueden hacer que vayamos a un sitio o vayamos a otro. Sí, o sea, me estoy dando cuenta sobre todo de esos pequeños detalles que, bueno, yo no lo sabía y puede llegar a tener un Mm. equipo profesional. Volviendo un poco a lo de antes, a las cargas, en tu caso o en el cuerpo técnico, ¿cómo estructuráis las cargas del entrenamiento? Sobre todo para eso, para evitar lesiones, para evitar el sobreentrenamiento. Pues a ver, normalmente nuestro día de mayor tensión suele ser el día -4.
es el día de mayor volumen, sobre todo de variables de aceleración y desaceleraciones, donde realmente las distancias son más cortas, donde los estímulos de fuerza son mayores, o sea, a nivel neuromuscular. Mm. El -3, que es un día más dedicado hacia las variables de high speed, de volumen, de distancia total, donde acumulamos mayores números de metros, realmente donde el jugador acaba de acumular en esos 2 días, -4 y -3, las mayores cargas de la semana. Luego el -2 sí que bajamos muchísimo la carga. Yo en mi caso no la dedico a la velocidad, no suelo hacer ningunos estímulos de velocidad, lo dedico más el -3, e intento hacerlo de manera contextualizada y sobre todo después de calentamiento, de hacer un buen calentamiento. Intento hacer, por ejemplo, pases largos con ruptura, donde realmente se lleguen, y ahí sí que tengo en cuenta los valores y monitorizo en vivo lo que son los picos máximos de velocidad, que lleguen a ese 90-95% de velocidad, y si no llegan, sí que tiene un estímulo analítico. Ahí sí que lo meto. Aprovecho para hacer esos días de velocidad. Si ya lo han tocado, ya con el contexto, ya va a ser suficiente más el partido que solemos hacer y ahí acumulamos esas variables. El -2 solemos bajar mucho, dedicamos a trabajar tren superior, zona media, trabajos compensatorios, más trabajo lúdico, más trabajo regenerativo, algo de balón parado. Y sí que el -1 hay una pequeña activación donde sí que ya hay alguna pincelada más de velocidad, donde a nivel de carga neuromuscular, pues ya suele ser muy bajita, suele ser un 20% de partido aproximadamente, high speed igual, lo que te Una puedan dar un sesión poco. priming para estar a tope, imagino, ¿no? Sí, 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 eso Eso suele es. ser un poco el diseño de la semana. Perfecto. Como mencionaste antes, sobre todo me dijiste cosas muy importantes como la activación previa, tanto de un entrenamiento como de un partido, y después las sesiones de fuerza. Te quería preguntar también cómo crees que influyen estos desequilibrios musculares a la hora de lesionarse y desde tu perspectiva y lo que has vivido a lo largo de estos años de lo que has visto, desde tu experiencia. Bueno, a ver, la parte de desequilibrios, yo creo que más que el desequilibrio, lo que más afecta es las lesiones previas. Creo que tienen más importancia o un mayor peso en cuanto a las activaciones. Hay jugadores que no presentan desequilibrios, pero sí que pueden presentar ciertas dolencias por inflamaciones de las cargas del día anterior, porque igual, pues, han estado lesionados de un ligamento cruzado y esa plastia fue, extraída del tendón rotuliano y tengan mayores, inflamaciones, tendinopatías. Entonces, ese tipo de activación les va muy bien para iniciar muy bien el entrenamiento, ya con cierta temperatura y con buenas sensaciones. Para mí, creo que el primer factor de las activaciones y donde mayor foco hacemos es en esos jugadores y en las lesiones previas que tengan. Y luego sí que hay jugadores que pueden presentar desequilibrios, como pueden ser glúteos o déficits bilaterales en isquiotibiales. Ahí sí que intentamos buscar y aprovechar esos espacios para corregir, intentar corregir siempre teniendo presente que el juego es asimétrico ya de por sí y que siempre el juego va a presentar una simetría. La simetría perfecta, o sea, yo no la he visto en ningún jugador. Ya es Entonces, sí, complicado. sí, sí, sí que es importante, creo yo, que aprovechar esos espacios para ir dando pequeñas cuñas de trabajo y que sumadas con el tiempo, esa microdosis, ¿no?, de la que tanto se habla, ¿Mm? para realmente que a lo largo del tiempo y encajadas dentro de la competición, que es lo difícil, vayan ayudando al jugador a ir corrigiendo, ¿no?, los posibles déficits que pueda tener. Esos desequilibrios musculares, ¿cómo los encontráis? Imagino, no sé si por medidores de potencia o algo dentro del gimnasio o cómo los encontráis. Mira, muchos de los ejercicios o muchos de los desequilibrios que podemos encontrar, a veces los encontramos cuando implementamos los propios ejercicios. Y a veces podemos hacer, no sé, un trabajo de sentadilla unipodal en cajón, que al principio no era un test, igual no había pasado o nos había pasado a todos por alto, y haciendo ese ejercicio observa rápidamente que hay un déficit de glúteo.
O sea, a veces los propios ejercicios nos sirven como test para encontrar esos desequilibrios, ¿no? A veces incluso hasta sin buscarlos. Normalmente, pues existen baterías de test. Nosotros en nuestro caso, nuestro contexto de ahora, nosotros hemos llegado a la liga ya empezada. Entonces, Mm. parar el grupo y hacer test es muy difícil. O sea, no hay tiempo, porque el tiempo lo tienes que dedicar a sacar A otras resultados, a sacar cosas, eso es. rendimiento. Claro, eso es difícil, ¿no? Entonces, donde tenemos que ir es al test without test, es decir, intentar testear al jugador sin que eso suponga una pérdida de tiempo. Es decir, pues si hacemos diferentes estaciones de activaciones, que esas estaciones o alguna de ellas nos pueda servir para ir detectando, ¿no? Lo que son los déficits. Pero como bien has dicho, hay muchas veces trabajando en movilidad Mm. donde ya te das cuenta que el jugador tiene unos déficits enormes en cadera, haciendo un 90-90, por ejemplo, en el suelo como activación. Y ahí es realmente donde sí que vas aprovechando, porque no es lo mismo empezar una pretemporada que ir sobre la marcha. Todo eso cambia muchísimo, Mm. muchísimo. Y a veces también hemos considerado grupos de trabajo externos que han venido y sí que han pasado esa batería de test y nos han presentado los informes. Eso Antes, también lo hemos hecho. perfecto. Antes de pasar a la parte final de esta entrevista, has mencionado la pretemporada. Te quería preguntar si vosotros, como cuerpo técnico, una vez finaliza la temporada, os desentendéis de los jugadores que vais a tener al año que viene, o en esa pretemporada de 20-25 días de vacaciones al jugador le mandáis algo de decir, oye, haz este trabajo, corre estos kilómetros para llegar así, un poco a grosso Mm. modo. Bueno, la pretemporada, por ejemplo, en un equipo profesional, que es algo que también cambia mucho respecto a lo que yo he podido vivir en España, es que ya la pretemporada ya está diseñándose. Está diseñándose a dónde vamos a ir, cuál puede ser el mejor contexto, cuántos jugadores vamos a ir, qué posibilidad de hoteles y de complejos tenemos. O sea, todo eso ya se está diseñando mientras nosotros nos estamos jugando títulos. Mm. ¿Sabes? O sea, eso viene ya de antemano para que todo Se salga diseña de bien. antes. O sea, eso es, creo que ya es algo que ya llevamos avanzado, ¿no? Y luego los jugadores, por supuesto, a todos hay que enviarles y todos les enviamos su plan de trabajo, que muchas veces no lo realiza porque muchos de ellos tienen entrenadores personales. Mm. Entonces, muchos de los trabajos se quedan ahí en el cajón, donde el jugador prefiere trabajar de una manera más individualizada en su país de origen con un entrenador personal de confianza que no llevar a cabo una sesión de trabajo más cerrada, como puede ser un dossier con sus plan de trabajo. Intuyo que además esos planes intentáis individualizarlo un poco, sobre todo en función de las características del jugador, ¿no? Siempre, siempre de lo que ha acontecido durante el año, qué déficit ha podido tener, por ejemplo, un jugador que es joven, que empieza a debutar ahora este año y que el año que viene puede ser que forme parte de la plantilla, pues quizás el refuerzo de fuerza y fuerza también hacia la velocidad tenga que estar presente en ese plan de trabajo, en ese periodo transitorio. Entonces, el diseño de esa sesión no va a ser la misma que para un jugador que está en final de su etapa de carrera y que realmente lo que tiene que hacer es mantener su estado de forma, porque Vale. difícilmente va a mejorar. Total. Bueno, vamos a pasar un poco ya, bueno, te quería preguntar, hacerte preguntas del modelo de juego y de la preparación física, ¿vale? ¿Cómo adaptáis esa preparación física para integrarla después en el modelo y sobre todo, bueno, cómo son esas conversaciones dentro del cuerpo técnico a la hora de intentar adaptar lo máximo posible esa preparación física? Vale, pues mira, primero de todo, el preparador físico no solo tiene que entender de la parte condicional, sino que también tiene que entender del modelo de juego, tiene que entender de táctica. Entonces, no solo es un preparador físico, sino que también es un entrenador, un ayudante del entrenador, ¿no? Entonces, entender muy bien la manera en la que se comporta un equipo es fundamental para poder diseñar bien nuestras estrategias de preparación física en este caso, ¿no? Hablando desde esa estructura condicional. Entonces, entender muy bien al entrenador, sentarte con él para que te explique muy bien cómo quiere jugar, para mí es fundamental. Otra de las cosas que tampoco suceden, por experiencia personal,
es que muchas veces preparadores físicos incluso no vemos ni el partido. No vemos el partido de nuestro equipo. O vemos un resumen o vemos el análisis que hace el analista. Muchas veces no vemos ni el propio partido. O sea, eso también es otro de los errores que sufrimos también por tiempo quizás, pero que sufrimos muchos preparadores físicos. Entonces, el partido hay que verlo también como un analista más, porque nos da mucha información de lo que tenemos que hacer los próximos entrenamientos. Entonces, cuando realmente comprendemos cuál es el modelo de interpretación del juego, somos capaces de adaptar nuestras estrategias de preparación física. Por ejemplo, si el jugador o en esa semana el entrenador quiere implementar estrategias para que cuando el equipo rival que juega con dos delanteros, cuando recupera rápidamente busca nuestra espalda, nuestra preparación física, si ya desde un aspecto más micro vamos trabajando esos aspectos de a qué se va a exponer nuestros jugadores, que son a giros, a perfiles, a pasos cruzados y a implementar máxima velocidad en largas distancias, si soy capaz de elaborar contextos donde realmente sucedan esos escenarios y realmente ayuden a mejorar el jugador, el entrenador se va o va a estar mucho más satisfechos con nuestro trabajo y los jugadores van a entender que lo que estamos haciendo realmente les sirve para algo. No solo correr de un cono a cono, de una estaca, sino que realmente están corriendo a una estaca porque saben que le quieren ganar la espalda el fin de semana y que tienen que ser Adaptarlo a rápidos. un contexto, eso es. Eso es. Y para mí creo que es fundamental el conocer esa parte del modelo de juego. Y primero de todo, como bien te he dicho, es una ingeniería inversa. Primero se diseñan aquellos contenidos que son necesarios trabajar o corregir, y luego es cuando entra la preparación física, siempre teniendo en base, claro, lo que son las cargas de entrenamiento y la tipología de los días de sesión. Si un día es -4 y queremos hacer un partido en campo grande, posiblemente tengamos que dialogar con el entrenador para decirle que posiblemente no es el mejor día para poder poner esa Realizar propuesta de eso, trabajo. eso es, Claro, eso es. claro. Bueno, pues nada, vamos a finalizar por aquí. Te voy a hacer unas cuantas preguntas que a ver si me las puedes responder en una o en muy pocas palabras, que intente ser lo más claro posible, ¿vale? Tengo aquí algunas apuntadas. Hay algunas que ya hemos ido repitiendo, entonces igual las cambio un poco, pero bueno, sobre todo quería preguntarte, ¿qué consejo le darías a un futbolista joven que, por ejemplo, tiene 18 años, acaba de debutar en el primer equipo? Sobre todo, uno, para mantenerse sano y sobre todo porque al final sabemos ahora en el mundo del fútbol, 18 años, te quieres comer el mundo. ¿Qué consejo le darías, tanto desde la posición de preparador físico como de la parte de psicólogo esa que hemos hablado antes? Pues bueno, mira, justo he tenido esas reuniones hoy, así que va a ser muy fácil de responderte. En el clavo. Son en el clavo, las daban en el clavo. Las 4 E, ¿qué le digo yo? Educación deportiva, saber entrenar, saber descansar, tener buenos hábitos de entrenamiento, saber esforzarse. Entrenamiento o educación intelectual, es decir, dominar, por ejemplo, una lengua extra, si quieres viajar, no sé, a Estados Unidos, por ejemplo, a jugar a la MLS o a Brasil, saber portugués, saber inglés, tener esa capacidad de concentración, de asimilar contenidos, de leer, de tener un buen lenguaje para poder explicar qué es lo que te pasa, porque eso es importante, tener un buen lenguaje. La E emocional, de educación emocional, de tener mucha educación emocional, inteligencia emocional para saber cómo reponerte de la frustración, de cuando no estés jugando, de cuando estés pasándolo mal, de interpretar, de tener empatía. Y por último, la E, que no tiene que ver tanto con esa parte condicional, pero que para mí también es muy importante, que es la educación financiera. Creo que son las 4 Es Exacto. eh, que tiene que tener presente un jugador: educación financiera, educación deportiva, educación intelectual y educación emocional. Para mí son los 4 pilares básicos. Me gusta mucho la respuesta, sobre todo porque no hace énfasis solo en lo futbolístico, sino en todo lo que le rodea a un futbolista. No me esperaba esa respuesta y la verdad Sí. que sí que me ha gustado. Bueno, luego, ¿qué es lo más importante en tu trabajo como preparador físico? ¿Que consideres que es lo más importante? Dos, tres Lo aspectos fundamentales que consideres importantes. sí, para mí lo más importante son 3 palabras te diría: escuchar, observar y leer. Para mí eso es lo más importante.
escuchar de lo que está pasando en tu entorno, observarlo detenidamente, hablar poco, leer mucho para formarte mucho y conocer mucho, y luego ya al final, cuando todo eso está asimilado, intervenir. Perfecto. Luego, la penúltima. ¿Hay algo que intentes transmitir a los jugadores más allá del entrenamiento? ¿Algún consejo, tanto personal, deportivo, lo que sea? Consejos, bueno, también que se formen, muchas veces lo digo, que se formen, que lean diferentes cosas, que intenten también que estén preparados para el día que no sean futbolistas, que aunque sea poco a poco, pero que lo hagan. Eso es uno de los consejos que suelo repetir mucho, sobre todo con los jugadores jóvenes, que no preparen su salida del fútbol el último año, que vayan preparándola desde el momento que son ya profesionales, que no Exacto, se porque esperen al luego final. además las, las carreras profesionales pues duran lo que duran. Ahora sí que es cierto que duran más, pero bueno, al final son una media de 10 15 años y mucha gente que sale con 35 años es siempre como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Entonces, Mm. eso es importante. Y bueno, la última ya, esta es un poco más personal. ¿Cómo te gustaría que te recordasen los jugadores con los que has trabajado? Una situación de persona, ya no tanto a nivel profesional de preparador físico, sino a nivel de persona. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, pues como un profesional en el que se podía dialogar, se podía hablar y un profesional que les ayudó a ser más felices en lo que realmente ha sido su sueño, que ha sido el de jugar a fútbol. Perfecto. Sí. Bueno, pues nada, esto es el final de la entrevista. Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Zenith Sports, Robert. La verdad que yo me llevo una grata sorpresa de esta entrevista. Me ha encantado mucho. Espero que a nuestros oyentes también. Y nada, podamos conversar en el futuro. Bueno, Pablo, para mí ha sido también un placer poder compartir este espacio con todos vosotros, con todos los que nos han estado escuchando y siguiendo. Y animar, pues eso, a todos los compañeros, que en un futuro serán compañeros que igual al día de hoy aún no lo son, que insistan, que tengan paciencia, perseverancia y que al final el camino es largo, pero que lo intenten si es su sueño, que luchen por él. Perfecto. Pues Así que nada, gracias. mil de éxito, Robert, para el futuro. Y nada, poco más. Nos vemos en futuras entrevistas, ¿vale? Muy bien, gracias a todos. Gracias, Perfecto, Pablo. Robert. Chao. Chao, chao.